Un millonario viudo lleva a su hija enferma a un hospital y se queda paralizado al ver a la doctora. Ella era su amor de la infancia. El motor del carro seguía encendido, pero Emilio no se movía. Miraba por el parabrisas como si esperara que algo lo salvara de entrar a esa clínica. Sabía que tenía que hacerlo. La fiebre de Valeria no bajaba, su respiración era débil y ya no tenía fuerzas ni para hablar. Era su única hija. Tenía 4 años, y la vida se le iba escurriendo como agua entre los dedos. No podía fallarle. Se bajó rápido, abrió la puerta trasera y cargó a la niña con cuidado. Ella se recargó en su hombro y soltó un quejido, suave. Emilio apretó los dientes, sintiendo el miedo subirle por el pecho. Cruzó la puerta de urgencias y al instante una enfermera se le acercó. Apenas dijo unas palabras cuando otra voz, más firme, habló desde el fondo del pasillo. «Yo me encargo». Él volteó con el ceño fruncido, listo para dar explicaciones, pero cuando vio a la doctora que caminaba hacia él, el mundo se detuvo. El tiempo no avisó. Nomás se le fue encima como un golpe en la cara. La reconoció al instante. Era Lucía. Tenía una bata blanca y el cabello recogido en una trenza, pero sus ojos eran los mismos. Los de hace 20 años. Los de la secundaria. Los de su primer amor. Lucía lo miró y también se quedó congelada por un segundo. El corazón se le fue a la garganta, pero no dijo nada. Se enfocó en la niña. «¿Qué tiene?», preguntó sin mirarlo. Emilio tardó en reaccionar. Trató de hablar con voz firme, pero se le notaba el temblor. «Desde ayer no come. Tiene fiebre, le cuesta respirar y se queja de dolor en el pecho». Lucía asintió sin cambiar la expresión, como si no lo conociera. Lo guió a una sala de exploración. Le pidió a la enfermera que preparara todo. Emilio la siguió en silencio, con la cabeza llena de preguntas. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Por qué nunca supo de ella en todos estos años? ¿Y por qué, carajo, seguía igual de hermosa? Lucía revisó a Valeria con cuidado. Le tomó los signos vitales. Revisó sus pulmones, su piel, los ojos. Anotó cosas en su hoja y pidió estudios. A Emilio le temblaban las manos. No por la niña, o no solo por ella, sino por la mezcla de todo lo que sentía. El pasado le estaba estallando en la cara sin avisar. «La niña tiene algo en los pulmones», dijo Lucía finalmente. «Puede ser una infección seria. Necesito análisis y una placa. Voy a pedir que la ingresen». «¿Autorizas?» «Sí, claro que sí». Lucía salió de la sala sin mirarlo. Emilio se quedó parado como tonto, mirando la puerta por donde ella se fue. No podía creerlo. La última vez que la vio fue en una parada de camiones, cuando ella lloraba porque él se iba a estudiar fuera del país. Le prometió que volvería pronto. Le prometió que no se iba a olvidar. Pero pasaron los años. Las cartas no llegaron, y la vida lo arrastró a otro camino. Conoció a Andrea, se casó, tuvo una hija, y ahora estaba viudo, solo, y con una niña enferma en brazos. Y justo ahora, en medio del peor momento de su vida, ella reaparecía. No en redes sociales, no en una reunión de viejos amigos, sino como la doctora de su hija. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? La enfermera lo interrumpió para pedirle que firmara unos papeles. Él lo hizo mecánicamente. No entendía, nada. Quería hablar con Lucía, explicarle, decirle que no fue su culpa, que la buscó después, que hubo cosas que no supo manejar. Pero también sabía que no era el momento. Valeria era lo importante. Horas después, cuando por fin la pasaron a un cuarto y le pusieron suero, Emilio se quedó sentado junto a la cama, viéndola dormir. Aún tenía fiebre, pero respiraba más tranquila. Su manita agarraba la de él con fuerza, como si supiera que no podía dejarlo caer. Lucía entró de nuevo. Ahora sí lo miró directo a los ojos. No había sonrisa ni enojo. Solo una distancia, rara, como si se hablara con un desconocido. Le acaban de hacer la placa. Los pulmones están inflamados. Hay que esperar los resultados del laboratorio. Por ahora, hidratación,
antibióticos y observación constante. Gracias, dijo él. Y luego, sin pensarlo demasiado, agregó: Lucía, tenemos que hablar. No aquí, respondió ella seca. No ahora. Emilio bajó la cabeza. Entendía que ella estuviera molesta, confundida, cerrada, pero también sabía que esa historia no estaba acabada. Había quedado a la mitad, y ahora, por alguna razón que no entendía, el destino la había puesto otra vez frente a él. Lo que no sabía era que alguien más los estaba observando desde el pasillo, con una carpeta en la mano y una sonrisa en los labios. Una mujer de 1900, traje beige, peinada perfecta y con ojos fríos. Rebeca, la directora administrativa de la clínica, ex de Emilio. Y a diferencia de Lucía, ella no parecía sorprendida, solo molesta, y con una idea clara en la cabeza: impedir a toda costa que esa doctora volviera a ocupar un lugar en la vida de Emilio. Lucía se quedó mirando el monitor mientras los resultados preliminares aparecían uno a uno. Frunció el ceño. Había algo raro. No era solo la inflamación de los pulmones. Los niveles en sangre no cuadraban. Algunas cifras estaban fuera de rango, pero no de forma típica. No era una infección común. No era solo una gripa fuerte o bronquitis. Algo no encajaba. Cerró los ojos un segundo. Respiró hondo y volvió a revisar. No quería fallar. No con esa niña. No ahora. Valeria seguía dormida en la camilla del cuarto de observación, con la cabeza ladeada y el suero bajando lento. Emilio estaba ahí, sentado al lado, sin moverse desde hacía horas. Lucía se asomó por la puerta, sin ganas de hablar, pero sabiendo que tenía que hacerlo. No tengo un diagnóstico claro todavía, dijo, sin rodeos. Los estudios no muestran una sola cosa. Hay varios indicadores que me están preocupando. Necesito hacer más pruebas. No quiero arriesgarme. ¿Y si es algo grave?, preguntó Emilio, apretando la mandíbula. No lo sé, pero no voy a dar un nombre, hasta estar segura. Ella estaba nerviosa por dentro, pero no lo dejaba ver. Solo él sabía leer sus gestos, y aún así, ahora le costaba entenderla. Ya no era la misma chava de antes que se reía por todo y soñaba con ser doctora en un hospital de niños. Ahora era otra mujer, más fuerte, más cerrada. Lucía salió del cuarto y fue directo con Sandra, su compañera de turno. Le explicó todo lo que había visto. Sandra también revisó los datos y compartió la misma inquietud. No era neumonía simple. Ni siquiera parecía un cuadro viral común. Necesitaban otros estudios, inmunológicos, genéticos, algo más profundo. Pero eso iba a tomar tiempo, y los síntomas de Valeria avanzaban rápido. Mientras tanto, Rebeca caminaba por los pasillos como si nada. Saludaba a los doctores, preguntaba cosas en recepción, pero siempre con un ojo puesto en lo que hacía Emilio. Desde que lo vio en la entrada, algo se le revolvió por dentro. No era amor, era otra cosa. Celos, orgullo, rabia, y más cuando lo vio hablando con Lucía. A esa mujer ya la conocía. Sabía que era buena médica, sí, pero también sabía que Emilio tenía historia con ella. Nunca preguntó, pero lo había intuido desde hace años, esa conexión rara que no se podía fingir. Así que fue directo, a hablar con él. ¿Cómo está tu hija?, preguntó, suave. Mal, contestó él sin mirarla mucho. ¿Y estás seguro de que Lucía es la mejor opción? Hay otros pediatras más especializados en este tipo de casos. Yo puedo contactar a alguien, si quieres, claro. No, gracias. Quiero que la atienda Lucía. Rebeca sonrió forzada y se fue sin decir más, pero en su cabeza ya empezaba a armar su jugada. Esa misma noche, cuando Lucía subió al sistema la solicitud para los nuevos estudios de Valeria, notó que el formulario no se procesaba. Se trababa. Lo intentó otra vez. Nada. Llamó al laboratorio. Le dijeron que no podían hacer los análisis sin la aprobación administrativa. Eso no era normal. Nunca había pasado antes. Fue directo a la oficina de Rebeca. Tocó. Entró. Y ahí estaba.
sentada como reina, revisando su computadora. Tengo una solicitud urgente para estudios especiales. No me deja procesarla. Rebeca la miró como si no entendiera. ¿Y por qué tan urgentes? Porque la niña está mal. Y no sé qué tiene. Bueno, es que esos estudios cuestan mucho. ¿Estás segura de que no estás exagerando? Lucía respiró hondo para no explotar. ¿Me vas a frenar un estudio que puede salvarle la vida a una niña? No. Pero tengo que revisar que todo esté en orden. Protocolo, ya sabes. Lucía salió de ahí con una mezcla de coraje y cansancio. No le sorprendía. Ya sabía cómo jugaba Rebeca. Siempre con sonrisas y trabas disfrazadas de reglas. Siempre con poder en las manos, aunque no supiera qué hacer con él. Volvió al cuarto. Emilio seguía ahí, con la mirada perdida en la nada. Cuando ella entró, él se paró. ¿Ya tienes algo? No. Me están frenando los estudios. Pero no te preocupes. Voy a mover todo lo que pueda para sacarlos mañana temprano. No me voy a rendir. Gracias, dijo él bajito. Lucía se quedó un momento, en silencio, mirándolo. Había tanto que decir, pero no era el momento. Así que salió y fue a hablar con Sandra. Voy a pedirle el favor al doctor Alvarado. Él tiene contacto directo con el laboratorio. Si me ayuda, puedo tener los estudios listos en la mañana. ¿Y Rebeca? Me vale. Si tengo que pelear con ella, lo voy a hacer. Esa noche fue larga. Valeria tuvo un par de episodios de tos que la dejaron sin aire. Emilio llamó a la enfermera. Lucía corrió desde el pasillo. Le pusieron oxígeno y controlaron la crisis. Después, él se quedó mirando cómo ella le acariciaba la frente a la niña y pensó que no había otra persona en el mundo en la que confiara más en ese momento. Lucía, sin embargo, apenas podía con su cabeza. El reencuentro con Emilio le había removido todo, pero su foco era Valeria. Esa niña no tenía culpa de nada. Y aunque su corazón quisiera escapar de ahí, algo dentro de ella no se lo permitía. El reloj marcaba casi las 3 de la madrugada. El hospital estaba en silencio. Solo se escuchaban los pitidos suaves de los monitores, pasos lejanos de alguna enfermera y el aire acondicionado zumbando flojito. En el cuarto, Valeria dormía con oxígeno. Emilio se quedó viéndola un rato más hasta que la enfermera le dijo que podía ir a descansar un poco a la sala de espera. Él no quería moverse, pero al final se levantó. Caminó por el pasillo, como zombi, con los ojos hinchados y la cabeza llena. Cuando dobló la esquina, vio a Lucía sola en el área del café, sentada, mirando la taza como si estuviera vacía. Dudó si acercarse o no, pero ya estaba harto de quedarse con las palabras, atoradas. Así que caminó directo. ¿Puedo sentarme? Lucía levantó la vista. Lo miró con cara seria. Asintió. Se sentó frente a ella. Hubo un silencio largo, incómodo, pero necesario. Nunca pensé que te iba a volver a ver, dijo él, bajito. Yo tampoco, contestó ella, sin rodeos. Emilio tragó saliva. Se le hizo un nudo en la garganta. Lucía, necesito explicarte lo que pasó. No me fui y te olvidé, te lo juro. Ella apretó los labios. ¿Entonces qué fue? Porque tú te fuiste diciendo que ibas a volver, que nos íbamos a escribir, que esto no se iba a acabar. Y luego silencio. Años de silencio. Me dijeron que tú ya no vivías aquí, que te habías mudado con tu familia a otro estado, que habías dejado de estudiar. Yo intenté buscarte, pero todo fue como una pared. ¿Quién te dijo eso? Rebeca, confesó él. En ese tiempo yo ya había empezado a trabajar con su papá. Me dijo que lo mejor era que cerrara ese capítulo, que tú ya no pensabas en mí, que ya no existía para ti. Lucía se quedó helada. Bajó la mirada. No lo podía creer. Yo no me fui a ningún lado. Me quedé aquí. Me partí la cara para seguir, estudiando. No tuve a nadie que me ayudara. Y seguí pensando en ti mucho tiempo. Demasiado. Emilio le agarró la mano sin pensarlo, pero ella se la quitó con suavidad. ¿Sabes lo que dolió?
que tú no lo intentaras más, que si de verdad me amabas, no buscaras por tus propios medios. Yo no tenía redes, ni teléfono fijo, pero sabías dónde vivía, sabías dónde trabajaba mi mamá. Nunca fuiste, nunca preguntaste por mí en serio. Tienes razón, me dejé llevar, me convencieron, me metí en otro mundo, y cuando quise salir, ya era tarde, ya estaba con Andrea, ya tenía otra vida. Lucía se cruzó de brazos. La palabra Andrea le caló hondo. Era como escuchar el nombre de la persona que le robó algo que era suyo. La esposa perfecta, ¿no? No fue así. Andrea fue buena persona, pero nunca fue como tú. Nunca. ¿Y ahora qué quieres, Emilio? ¿Que volvamos a ser los de antes? ¿Que yo me olvide de todo lo que dolió solo porque el destino te trajo a mi clínica? No. Solo quiero que sepas que nunca te olvidé. Que nunca te dejé por gusto. Que me arrepiento de no haber peleado más por ti. Y que no voy a dejar que esto se quede así, con más cosas guardadas. Lucía se quedó en silencio. Por dentro se sentía una mezcla de rabia, tristeza y una parte chiquita de ilusión que no quería admitir. Lo había soñado tantas veces, este momento, esa conversación. Pero también sabía que no era tan simple. ¿Y tu hija? ¿Qué piensa de todo esto? Valeria es mi mundo. No sabe nada de esto, ni tiene por qué saberlo. Pero si te estoy diciendo todo esto, es porque quiero que tú sepas la verdad. No estoy jugando. Lucía se levantó despacio. Agarró su café, que ya estaba frío. Lo que pasó entre nosotros no se arregla con palabras, se arregla con hechos. Y ahora lo único que importa es que tu hija se recupere. Emilio asintió. No insistió más. La vio caminar por el pasillo, con esa forma de moverse que todavía lo dejaba sin aire. Se quedó solo en esa sala, con 1000 cosas pasando por la cabeza, sintiendo que el pasado se le estaba revolviendo como un huracán. No sabía si tenía una segunda oportunidad con ella, pero sí sabía que ya no iba a quedarse callado nunca más. Lucía, por su lado, caminó hasta el baño, se encerró y se apoyó en la pared. No lloró, no gritó, solo apretó los dientes. No podía darse el lujo de quebrarse. No ahora. Pero tampoco podía negar que todo eso la estaba removiendo por dentro. Y lo peor era que Rebeca estaba cerca. Siempre estaba cerca, y eso nunca era buena señal. Rebeca revisaba unos papeles en su oficina, pero no estaba concentrada. Su cabeza no paraba de dar vueltas desde que vio a Emilio y Lucía juntos. Esa doctora le molestaba desde el primer día que entró a la clínica. Siempre tan correcta, tan amable, tan perfecta. Y ahora, con ese reencuentro incómodo en medio de todo, más razón tenía para no tragarla. Algo en el fondo le gritaba que Lucía podía convertirse en un problema grande, y ella no dejaba cabos sueltos. Jamás. Se levantó de su silla, caminó hasta el ventanal y cruzó los brazos. Llevaba años controlando cada rincón de ese hospital, metiendo mano donde le convenía, haciendo alianzas con los jefes y frenando a quien no le servía. Y ahora aparecía esa mujer del pasado como si nada, con una bata blanca y una niña enferma como excusa para estar cerca de Emilio. No, ella no lo iba a permitir. Ese mismo día pidió una reunión rápida con el jefe de pediatría. Llegó con una sonrisa y la voz calmada. Necesito que me ayudes a evaluar el desempeño de la doctora Lucía Ramírez. Quiero saber cómo ha manejado los últimos casos complejos, sobre todo los que implican gasto en recursos especiales. ¿Pero por qué?, preguntó el jefe. No te preocupes, es solo protocolo. Estoy ajustando algunas cosas para la auditoría interna. El hombre no preguntó más. Rebeca sabía cómo hablarles, cómo hacer que nadie sospechara. Sabía moverse. Mientras tanto, Emilio estaba sentado en la cafetería del hospital, hablando con un abogado por teléfono. No era por su hija ni por Lucía. Era por unos negocios que le estaban exigiendo atención, pero él ya ni ganas tenía. Su cabeza estaba 100% con Valeria. Y con Lucía. Pensaba en esa charla de anoche, en lo que ella le dijo, en cómo le dolió. Tenía razón. Él no había peleado por ella como debía. Y eso ahora pesaba más que nunca. Cuando cortó la llamada,
Se acercó a la barra y pidió un café. Rebeca apareció justo detrás, como si el universo se empeñara en cruzarlos. ¿Puedo acompañarte? Emilio no quería, pero no quería hacer un escándalo en público, así que asintió. Se sentaron. Ella lo miró con esa sonrisa que siempre tenía, algo escondido. Me imagino que fue fuerte ver a Lucía después de tanto tiempo. Lo fue. Y ahora que la viste, ¿qué sigue? ¿Estás pensando en revivir lo que tenían? Emilio soltó aire. Estaba cansado de rodeos. No sé qué va a pasar, pero sí, la estás buscando para sacarla de mi camino. Ni lo intentes. Rebeca bajó la mirada fingiendo sorpresa. ¿Crees que tengo algo en contra de ella? Sé cómo eres. Ella sonrió, pero esa sonrisa no era linda. Era esa típica, que avisa que algo viene, que algo se está cocinando por dentro. Yo solo quiero que todo esté en orden en esta clínica. Y si alguien no está haciendo bien su trabajo, es mi deber intervenir. Lucía es excelente en lo que hace. Puede ser. Pero no está por encima de las reglas. Emilio se paró sin decir más. No iba a darle el gusto de discutir ahí, pero lo que no sabía era que Rebeca ya tenía un plan. Esa misma tarde, cuando Lucía pidió el acceso para unos estudios urgentes, le negaron el sistema otra vez. Esta vez ni con claves especiales pudo entrar. Bajó al área administrativa y habló con la supervisora. La respuesta fue directa. Me dijeron que esos permisos se bloquean hasta nuevo aviso. Revisión de casos complejos. Orden directa de dirección. Lucía supo enseguida quién estaba detrás. Subió como rayo a la oficina de Rebeca y entró sin pedir permiso. ¿Tú estás frenando mis solicitudes? Rebeca ni se inmutó. Seguía escribiendo, en su computadora. Estoy revisando cada caso. No hay nada personal. Sí hay. Porque no es casualidad que esto pase justo ahora. Si tienes un problema conmigo, dímelo de frente. Mi único problema es que aquí las reglas se cumplen. Y no me importa si te llamas Lucía, si eres la doctora Estrella o si te estás viendo con el papá de una paciente. Lucía se quedó callada un segundo. No por miedo, sino por furia. No iba a dejar que la hiciera quedar mal. No otra vez. ¿Tú crees que esto es por Emilio? Yo estoy aquí por Valeria, porque esa niña está mal. Pero claro, tú no lo ves, porque solo te importa tener el control. Te recuerdo que esta clínica es privada, y yo decido qué se aprueba y qué no. Así, que si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Lucía salió hecha una furia. Bajó directo a donde estaba Sandra y le contó todo. Sandra no se sorprendió. Te lo dije. Esa mujer nunca juega limpio. Tengo que hablar con Emilio, dijo Lucía. Ya no me voy a quedar callada. En ese momento, en el cuarto de Valeria, Emilio veía cómo la niña abría los ojos con dificultad. Se le notaba más débil. Le dolía verla así. Le dolía todo. Y justo cuando pensaba en ir a buscar a Lucía para saber qué seguía, ella apareció en la puerta. Tenemos que hablar, le dijo con tono serio. Dime, tu ex me está bloqueando todos los permisos. No quiere que yo siga a cargo de Valeria. Está haciendo todo lo posible para sacarme. Emilio sintió una mezcla de rabia y desesperación. ¿Rebeca está haciendo eso? Sí, y lo está disfrazando como revisión administrativa. Emilio se levantó de golpe. Tomó el celular. No iba a permitir que alguien jugara con la salud de su hija, menos ella. Voy a arreglar esto ahora mismo. Lucía lo detuvo con la mano. No quiero que explotes. Pero sí quiero que sepas que si esto sigue así, no voy a poder seguir aquí. No puedo trabajar con trabas. No cuando hay una vida de por medio. Emilio la miró fijo. Entendió que el momento de actuar había llegado. No era solo su hija, era también todo lo que Lucía representaba, lo que todavía podía perder si no hacía algo. Y en la cabeza de Rebeca, mientras revisaba su celular desde Mindones en su oficina, ya se formaba la siguiente jugada, porque si Emilio quería pelear, ella también sabía hacerlo. El lunes amaneció nublado y pesado. En el hospital,
La luz blanca de los pasillos no ayudaba a levantar el ánimo. Emilio había pasado la noche entera sentado junto a la cama de Valeria. No durmió ni un minuto. Ella apenas se movía. Respiraba con dificultad, y aunque el oxígeno ayudaba, seguía muy débil. La fiebre subía y bajaba como si jugara con él, y los resultados... nada. A las 7 de la mañana, Lucía entró con cara seria, con la bata arrugada y una taza de café mal servido en la mano. ¿Todavía no hay nada?, preguntó Emilio, con voz seca. Nada. Me dicen que están revisando detalles técnicos, pero eso ya lo dicen cada vez que quieren ganar tiempo. El laboratorio no responde. Emilio apretó los puños. ¿Y si llevamos los análisis a otro lugar? Podríamos, pero necesitamos que alguien libere los permisos. Y adivina quién. Es la única que puede hacerlo. No puede ser. Sí puede. Y lo está haciendo. Lento, pero lo está haciendo. Está jugando a desgastarnos. Lucía no lo decía por dramatismo. Sabía perfectamente cómo funcionaban esas cosas. Rebeca no necesitaba gritar ni dar órdenes directas. Le bastaba con hablar, bajito en la oficina correcta, con la persona indicada, y el caos se soltaba solito. Así se manejaba desde que la conocía. Esa mañana, Lucía volvió a marcar al laboratorio central. Esta vez la atendió un técnico nuevo. Le pidió el número de solicitud y cuando lo buscó en el sistema, hubo un silencio incómodo. Aquí dice que fue pausada por proceso administrativo interno. No tengo autorización para liberarla. Lucía colgó sin decir nada más. Fue directo con Sandra. ¿Tú puedes hacerme un paro? Necesito que busques en tu sesión si puedes ver la solicitud de Valeria. Algo no cuadra. Sandra la ayudó. Tecleó rápido. Lo encontró. Aquí está. Pero mira esto. Hay una nota en el historial que dice que los estudios serán enviados cuando Recursos confirme los fondos. ¿Los fondos? ¿Qué fondos? Pues los de la clínica. Los que autoriza Rebeca. Lucía cerró los ojos con coraje. Estaban usando el dinero como excusa. Estaban reteniendo los resultados por puro capricho. Como si la vida de una niña pudiera esperar a que les ocurriera dar clic en un botón. No aguantó más. Fue directo a la oficina de Rebeca. Esta vez no tocó. Abrió la puerta y entró sin permiso. Necesito que liberes los estudios de Valeria ya. Rebeca la miró desde su escritorio como si fuera cualquier martes por la mañana. Lucía, ya te expliqué. Esto es un tema administrativo. Hay protocolos. No es protocolo, es abuso. Y te lo estoy diciendo claro. Si algo le pasa a esa niña por tu culpa, no me voy a quedar callada. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy advirtiendo. Rebeca la miró unos segundos sin decir nada. Después se levantó, agarró una carpeta y le sonrió. Yo también puedo advertir, doctora. Ten cuidado. Lucía salió de ahí con un nudo en el pecho. Quería gritar, llorar, romper algo, pero no podía. Tenía que seguir funcionando. Tenía que estar entera por Valeria. Volvió al cuarto. Emilio estaba de pie junto a la cama, pasándose las manos por el cabello. ¿Y? Nada todavía. Emilio la miró con los ojos rojos de rabia. Esto ya no es un error, Lucía. Esto ya es una jugada sucia. Y no voy a dejar que esto siga. Si tengo que sacar a mi hija de aquí, lo voy a hacer. Lucía negó, con la cabeza. No, no podemos moverla ahora. Está muy débil. Cualquier traslado podría ponerla peor. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a intentar otra cosa. Conozco a una doctora del Hospital General que puede ayudarnos. Tal vez, si le paso los datos, puede hacer los estudios allá sin que nadie se entere. ¿Es legal eso? No, pero es necesario. Mientras Lucía hacía llamadas desde su oficina, Rebeca ya estaba tomando otras medidas. Llamó a un contacto en recursos humanos y le pidió el expediente completo de Lucía. Quería ver si encontraba algo que pudiera usar en su contra. Una falla. Un error.
cualquier cosa que la hiciera ver mal. Así jugaba ella, por debajo, pero con precisión. Y justo cuando parecía que nada podía empeorar más, Valeria tuvo un nuevo episodio. Esta vez más fuerte. Empezó a toser sin parar y la oxigenación bajó de golpe. Emilio gritó por ayuda. Lucía corrió desde el fondo del pasillo. La enfermera llegó con el equipo. Le aplicaron medicamentos, subieron el oxígeno, controlaron la crisis. Pero el susto fue brutal. Emilio se agachó al borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Lucía le puso una mano en el hombro. «No vamos a dejar que esto avance más, te lo prometo». Él la miró. «¿Y si ya es muy tarde?» «No lo es. Pero sí estamos contra el tiempo». Lucía salió del cuarto y fue directo a buscar a su contacto. No podía esperar más. Esa niña necesitaba respuestas. Y si tenía que romper reglas para conseguirlas, lo iba a hacer. Ya no era solo por Valeria. Era por su dignidad, por su carrera. Y sí, también por lo que empezaba a renacer en su pecho, aunque no lo quisiera admitir. Esa tarde, mientras todos corrían de un lado a otro, Rebeca recibió un mensaje en su celular. Era una foto, un correo viejo, un archivo, algo que podía usar. Sonrió, porque cuando ella sonreía así, era porque estaba a punto de soltar la bomba. Lucía se encerró en el pequeño cuarto de descanso para médicos, cerró la puerta con seguro, se sentó en el sillón más incómodo del mundo y se quedó ahí, mirando al piso. No podía más. Sentía que el pecho se le apretaba, no por cansancio físico, sino por todo lo que estaba tragándose desde que Emilio apareció en su vida otra vez. Se quedó en silencio. 1 minuto. 2. Y sin darse cuenta, los recuerdos empezaron a salir, como si alguien abriera una compuerta en su cabeza. La última vez que lo vio tenían 17. Él iba a irse a Monterrey a estudiar. A ella no le alcanzaba ni para un camión. Él le prometió que iba a volver en 1 año, que la iba a llevar con él después, que todo iba a estar bien. Se abrazaron fuerte en esa parada, mientras el camión llegaba. Lucía tenía la cara llena de lágrimas. Emilio la besó, le dijo que no había nadie como ella, que la iba a esperar. Y sí, al principio todo iba bien. Cartas, llamadas, mensajes, todo. Hasta que un día, nada. Silencio. Días. Semanas. Lucía iba a la casa de la mamá de Emilio para saber algo. Nadie sabía decirle nada. Ella le escribía a sus redes, pero él no contestaba. Y con el tiempo, dejó de insistir. Se tragó el dolor. Se dedicó a estudiar, a trabajar en la farmacia con su tía, a no caerse. Pasaron años, y lo que más le dolía no era que se hubiera ido. Era no saber por qué. No tener una razón. No tener el valor de alguien que diga, ya no te amo. Aunque duela. Lo dejó con promesas vacías y eso, para ella, fue más cruel que cualquier ruptura. Tocaron la puerta. Era Sandra. ¿Estás bien? Lucía respiró hondo antes de contestar. Sí, solo necesitaba 1 segundo. Sandra entró con una bolsa de papas y 2 refrescos. Te traje lo más sano del hospital. Puras vitaminas. Lucía sonrió por primera vez en el día. Abrió la bolsa y se quedaron comiendo ahí mismo, en silencio, como solo lo hacen los amigos de verdad. ¿Te puedo decir algo?, preguntó Sandra. Claro. Ese hombre te dejó un vacío bien feo, ¿verdad? Lucía no contestó. Solo bajó la mirada. Y ahora que volvió, tú no sabes si correr a abrazarlo o a golpearlo, ¿cierto? Sí. Exactamente eso. Sandra se acomodó en la silla de enfrente. Pero te voy a decir algo más. No se trata de perdonarlo por lástima ni de volver por nostalgia. Se trata de que tú estés bien contigo. Si vas a seguir atada a ese pasado, asegúrate de que no te esté arrastrando. Lucía asintió despacito. El problema es que nunca cerré esa historia. Quedó flotando.
y ahora volvió como si el tiempo no hubiera pasado, y con su hija, y con su dolor, y con su maldita ternura. Sandra soltó una carcajada. Ese hombre sigue igual, ¿no? Sí. Y eso es lo peor. Lucía se limpió los ojos con la manga. No iba a llorar ahí. Ya bastante tenía encima. En ese mismo momento, en otro rincón del hospital, Rebeca caminaba rumbo a la sala de juntas. Traía su plan bajo el brazo, una carpeta con un documento viejo que pensaba usar para dejar mal a Lucía. Lo había conseguido con un contacto en recursos humanos. Era una queja administrativa que Lucía había hecho años atrás contra un supervisor por acoso. No era nada malo en su contra, al contrario. Pero en manos equivocadas, mal contado, mal presentado, podía sonar a problema, a conflicto interno, a persona problemática. Así era Rebeca. No necesitaba inventar cosas. Solo sabía cómo manipular las que ya existían. Entró a la sala con paso firme. Saludó con una sonrisa a 2 médicos que estaban ahí. Voy a presentar una observación formal sobre la conducta administrativa de la doctora Ramírez. Está involucrada emocionalmente con un familiar de paciente y ha solicitado recursos especiales fuera de protocolo. Además, tiene antecedentes de conflictos laborales. Aquí está el documento. El jefe médico la miró con extrañeza. ¿Esto es actual? No, es de hace unos años, pero marca un patrón. ¿Y qué propones? Que se revise su caso, que se evalúe si debe seguir a cargo de la paciente. El otro doctor levantó las cejas. ¿Y eso no te parece personal? No. Me parece necesario. Emilio, sin saber lo que estaba pasando, caminaba por los pasillos con el celular en la oreja. Estaba hablando con un contacto suyo para mover todo lo que pudiera y sacar los estudios de Valeria fuera de la clínica. Ya estaba harto. Ya no quería depender de nadie. Si Rebeca pensaba frenarlo, iba a encontrar la forma de romperle cada una de esas barreras. Colgó. Se acercó a la estación de enfermería. ¿Dónde está Lucía? En el cuarto de descanso, creo. Fue directo para allá. Tocó. Sandra abrió la puerta. «Pasa», le dijo, y salió para dejarlos solos. Lucía se acomodó el cabello. Se paró. «¿Todo bien?», preguntó. «No, pero voy a hacer que esté bien. Acabo de hablar con alguien de otro hospital. Voy a pagar todo de mi bolsa. No me importa. Valeria va a tener lo que necesita». Lucía lo miró con los ojos llenos de agradecimiento, pero también con miedo. ¿Y si Rebeca empieza a meter más ruido? ¿Y si se mete contigo también? Emilio negó con la cabeza. Que lo intente. Ya me quitó cosas antes. No pienso dejar que lo vuelva a hacer. Lucía bajó la mirada. Se acercó a él. Por un momento, el cuarto se llenó de un silencio que no pesaba. Uno que más bien calmaba. ¿Tú de verdad me buscaste?, preguntó ella, bajito. Sí. Y cuando vi que no estabas, me partí la cabeza por años pensando que había hecho mal. Lucía lo abrazó. Solo un segundo. Solo para que el corazón se le desahogara tantito. Después se separó. Esto no cambia todo. Pero sí necesitaba escucharlo. Y él, sin decir más, se quedó ahí. Con ella. Con ese pasado que todavía dolía. Con esa herida que no terminaba de cerrar. Lo que no sabían era que afuera, en la sala de juntas, Rebeca ya estaba soltando veneno, y la próxima jugada iba directo al corazón de los dos. Rebeca no perdía el tiempo. Sabía que el poder no se grita, se ejerce con calma, como quien mueve piezas sin que nadie lo note. Esa mañana mandó un correo al comité interno de evaluación, médica. Solo unas líneas, sin escándalo. Cuestionaba la conducta profesional de Lucía y sugería revisar su desempeño en el caso de Valeria, argumentando que había un conflicto de intereses. No mencionó nombres, ni metió emociones. Todo bien redactado, como le gusta a ella. Formal, frío y peligroso. Mientras eso pasaba arriba, en el piso de pediatría las cosas estaban más tensas que nunca. Valeria seguía igual, estable pero débil.
Lucía pasaba cada 2 horas a revisarla, aunque no hubiera cambios. Solo quería estar ahí, asegurarse de que todo siguiera bajo control. Cada vez que salía del cuarto, se encontraba con caras raras. Enfermeras que antes la saludaban con confianza, ahora bajaban la mirada. Uno que otro doctor evitaba cruzarse con ella. Algo se sentía distinto, como si alguien hubiera soltado un chisme venenoso y se estuviera esparciendo. Sandra fue la primera en notarlo también. En la cafetería, escuchó a 2 médicos hablar bajito. ¿Sí supiste que están evaluando a Lucía? Dicen que tiene algo con el papá de la niña, que está usando recursos sin permiso, que ya tiene historial de conflictos. Sandra se metió a la conversación sin pena. Eso es mentira. Yo trabajo con ella y sé que lo ha hecho todo bien. Uno de ellos se encogió de hombros. Pues eso dicen. Lo mandó dirección médica. Sandra fue directo a buscarla. Lucía estaba en la sala de descanso leyendo el expediente de Valeria otra vez, buscando cualquier señal que le diera una pista. «Necesitas saber algo», dijo Sandra entrando sin rodeos. «Te están evaluando. Formalmente. Están diciendo que tienes algo con Emilio y que estás usando la historia clínica de su hija para justificar gastos exagerados, y que tienes antecedentes de problemas internos». Lucía se quedó en blanco. Sintió cómo se le helaba el estómago. Ya sabía quién estaba detrás. No necesitaba pensar mucho. Rebeca. Sí. Y lo peor es que lo está haciendo bien. No está mintiendo, directamente. Solo está acomodando las cosas para que parezcan verdad. Lucía apretó la mandíbula. ¿Y tú crees que los del comité van a creerle? No sé. Pero sé cómo funcionan. Se lavan las manos. Prefieren evitar escándalos. Lucía sabía que tenía que actuar antes de que la dejaran fuera por completo, así que tomó su celular y le escribió a Emilio. «Tenemos que hablar, urgente». Él ya venía bajando por el ascensor cuando lo leyó. Se fue directo a encontrarla. Entró al cuarto de descanso y la encontró parada, de brazos cruzados, con cara de querer explotar. «¿Ahora qué pasó? Te están investigando». «Oficialmente, por conflicto de intereses. Dicen que por estar cerca de ti, me estoy aprovechando del caso de Valeria para pedir recursos y que ya tenía problemas antes. Y todo está saliendo de Rebeca». Emilio no dijo nada, por un segundo. Pero su cara cambió. Ya no era solo enojo. Era furia. «Voy a ir con ella». «No, espérate», dijo Lucía. «No le des el gusto de verte alterado. Vamos a pensar bien cómo movernos». Él la miró con una rabia contenida. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que me quede viendo cómo te destruye?» «No, pero quiero que lo hagamos con cabeza fría, porque si perdemos el control, ella gana». Emilio respiró, hondo. Cerró los ojos un segundo. Luego asintió. «Está bien, pero no pienso quedarme cruzado de brazos». Lucía sabía que el tiempo jugaba en su contra. Así que fue directo a pedir una cita con el jefe médico. Quería defenderse, contar su versión, mostrar pruebas. Pero cuando llegó a la oficina, el secretario la detuvo. «No te puede recibir hoy. Tiene agenda llena. Es urgente. Lo siento, hay que agendar». Lucía se fue, sintiendo que las puertas se le cerraban una por una. Ese era el efecto Rebeca. No necesitaba gritar ni pelear. Solo sembraba duda, congelaba accesos, movía influencias. Y lo hacía con esa sonrisa tranquila que tanto la caracterizaba. Más tarde, mientras Lucía revisaba los análisis preliminares que por fin habían llegado, gracias a un favor externo, entró una enfermera con cara de pena. «Doctora, me mandaron a informarle que, por disposición administrativa, usted ya no es la encargada directa del caso de Valeria. Va a ser supervisada por otro pediatra hasta nuevo aviso». Lucía se quedó helada. No podía creerlo. ¿Quién decidió eso? SAP, Dirección Médica. Por el proceso de evaluación. Lucía agarró sus cosas sin decir nada. Fue al baño,
Cerró la puerta con seguro y ahí sí, se dejó caer. El corazón le palpitaba en los oídos. Le dolía la cabeza. Sentía un vacío horrible en el estómago. Era como si la estuvieran arrancando de la única cosa que le importaba de verdad. Valeria no era solo una paciente. Era su lucha, su fuerza. Y ahora se la estaban quitando, sin pruebas, solo con malas intenciones. Emilio no tardó en enterarse. Sandra le contó todo. Él fue directo a buscar a Rebeca. Entró a su oficina sin pedir permiso. Cerró la puerta con fuerza. ¿Qué carajos estás haciendo? Rebeca lo miró con calma, como si no pasara nada. Estoy haciendo mi trabajo. No. Estás usando a mi hija para joder a Lucía, y eso no te lo voy a permitir. Rebeca se cruzó de brazos. Lucía no es objetiva. Está emocionalmente involucrada. No es profesional. Estoy cuidando el bienestar de tu hija. ¿O prefieres que la atienda alguien que actúa con el corazón en lugar de con la cabeza? Emilio se acercó, furioso. Prefiero a alguien que no es una hipócrita, que no usa su poder para vengarse. Tú no estás preocupada por Valeria. Estás molesta porque no puedes controlar lo que siento. Ella se quedó callada un momento. Luego dijo algo que le congeló la sangre. Cuida tus palabras, Emilio. Porque si sigues atacándome, puedo hacer que esto escale mucho más. Él la miró, fijo. Haz lo que quieras, pero no te metas con Lucía ni con mi hija, porque si tocas a cualquiera de las dos, no me vas a reconocer. Y salió, con el corazón latiéndole fuerte, con la rabia a punto de estallar. Ahora sí, la guerra estaba declarada. El sol ya se estaba metiendo cuando Emilio volvió a entrar al hospital con paso firme. Había salido unas horas para hacer llamadas, mover contactos y ver quién podía ayudarlo a limpiar el nombre de Lucía y devolverle el caso de Valeria. No pensaba quedarse de brazos cruzados mientras su hija estaba en manos de alguien que ni conocía bien. Lucía era la única en la que confiaba. Punto. Fue directo a la oficina del doctor Alvarado, un médico de años que conocía desde antes, cuando Emilio hizo donaciones para remodelar una parte de pediatría. Entró sin muchos rodeos. Doc, necesito que me escuches un minuto. Claro, Emilio. ¿Qué pasa? Le explicó todo. Cómo Lucía había sido apartada del caso. Cómo Rebeca estaba metiendo mano. Cómo su hija no podía seguir sin la doctora que ya conocía su historia, sus síntomas, su evolución. Alvarado lo miró serio. No puedo meterte de nuevo por encima de un proceso, pero puedo pedir una revisión médica independiente. Si otro especialista evalúa que Lucía ha actuado bien y que su salida pone en riesgo a la paciente, el comité puede retroceder. Hazlo, por favor. Y rápido. Alvarado asintió. Haría la solicitud de inmediato. Mientras tanto, Lucía estaba sentada en 1900, las gradas traseras del hospital. Era un lugar al que casi nadie iba, con vista a unos árboles secos y unas jardineras medio abandonadas. Era su escondite cuando ya no podía más. Tenía la bata sobre las piernas, el pelo suelto y los ojos clavados en nada. Sandra se le había acercado un rato antes para decirle que Emilio estaba moviendo cielo, mar y tierra para ayudarla, pero ella no sabía si eso era bueno o malo. Le dolía pensar que alguien tenía que defenderla como si fuera culpable, como si no hubiera hecho más que dejarse la piel por esa niña. Escuchó pasos. No volteó. Sabía que era Emilio. Sentía su forma de caminar, su forma de acercarse sin hacer ruido, como si tuviera miedo de romper algo. «Me dijeron que estabas aquí», dijo él. Lucía no dijo nada. Solo le hizo espacio en la banca. Se sentó junto a ella. Pasaron unos segundos sin hablar. «Ya, pedí que te devuelvan el caso», soltó Emilio. «No te lo mereces. Lo que te están haciendo no tiene nombre». Lucía respiró hondo. «Gracias. Pero no sé si quiero seguir aquí, Emilio. Cada vez que trato de avanzar, alguien me jala para abajo. Entonces que no te jalen, que no te quiten lo que has logrado. No es tan fácil». «No, no lo es».
pero tampoco es imposible. Tú no eres cualquiera, Lucía. Tú eres la mujer que salvó a mi hija más de una vez, incluso sin tener los recursos. La que no se quebró cuando todo estaba en contra. Tú no tienes idea de lo que significas. Lucía lo miró. Tenía los ojos húmedos, pero no por tristeza. Era esa mezcla rara de alivio, rabia y cariño acumulado. ¿Y tú? ¿Tienes idea de lo que me dolió perderte? Sí, y me duele todos los días. Se quedaron callados. El ruido del hospital se escuchaba, de fondo, pero ahí, en ese rincón, el mundo parecía pausado. ¿Tú crees en las segundas oportunidades?, preguntó ella. Emilio la miró sin dudar. Sí, pero solo si los dos quieren pelear por ellas. Lucía se acercó un poco más. ¿Y si esta vez nos volvemos a equivocar? Entonces nos levantamos juntos. No hubo beso, no aún. Solo una mano sobre la otra. Un gesto sincero, cálido. De esos que dicen más que 1000 palabras. Esa noche, antes de que se fuera, Emilio fue al cuarto de Valeria. La encontró dormida, con la cara un poco más tranquila. El nuevo médico la había visitado, pero no había hecho gran cosa. Todo seguía en pausa. Sin Lucía, las cosas simplemente no avanzaban. Emilio le acarició el cabello con ternura. Pronto, hijita, pronto todo va a estar mejor. Al día siguiente, bien temprano, llegó el doctor Alvarado con cara seria. Lucía estaba en su consultorio revisando archivos viejos, sin mucha esperanza. Él tocó la puerta. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Vengo de la junta. Revisaron todo. Hablé. Defendí. Y aceptaron. Puedes volver a ser la responsable de Valeria. Lucía se paró de golpe. ¿En serio? Sí, pero con una condición. Tienes que firmar un documento donde aceptas que, si se detecta alguna falta más, administrativa o personal, será suspendida sin apelación. Lo firmo. Sin problema. Alvarado la miró con respeto. Nunca dudé de ti, Lucía. Solo ten cuidado. Rebeca no va a parar aquí. Lo sé. Lucía volvió al cuarto de Valeria 1 hora después. Emilio estaba ahí, con los ojos cansados pero más calmado. Cuando la vio entrar, se paró. «Te devolvieron el caso», dijo ella con una sonrisa chiquita. Él se acercó, le agarró la mano y se la besó. No dijo nada. No hacía falta. Pasaron la mañana revisando nuevos resultados, ajustando el tratamiento, viendo si podían empezar un protocolo más agresivo para controlar lo que, hasta ahora, parecía una condición autoinmune complicada. Por primera vez en días, sentían que había una dirección, una posibilidad. Pero lejos de ahí, Rebeca miraba por la ventana de su oficina, con la expresión dura. Supo que Lucía había regresado. Y aunque no lo dijo en voz alta, lo pensó con rabia. Esto no ha terminado. Sandra no era chismosa, pero cuando algo no le olía bien, no podía quedarse callada. Desde que empezó el circo en la clínica, notaba cosas raras. Movimientos, actitudes, gestos que no coincidían con lo que decía Rebeca en público. Así que esa mañana, mientras tomaba café en la sala de descanso, le mandó un mensaje a un viejo amigo que trabajaba en sistemas del hospital. «Oye, necesito saber algo. ¿Tú puedes ver quién modificó una solicitud de beca hace años? La del programa de posgrado en Monterrey. A nombre de Lucía Ramírez». Su amigo contestó minutos después. «Sí, dame chance. Veo que encuentro». Sandra se fue a revisar a un paciente. 30 minutos después, le llegó la respuesta. «Aquí está». Esa solicitud fue modificada el día de la revisión final. Se cambió la dirección de contacto, se borró un número y se marcó como incompleta. ¿Quién lo hizo? Rebeca Contreras. Sandra sintió que le bajaba la presión. No podía creerlo. Pero ahí estaba. El dato, la prueba, la movida sucia. Rebeca había intervenido la solicitud de beca de Lucía años atrás. La misma que ella siempre creyó que no había pasado por un error de sistema. La misma beca por
la que Lucía había llorado semanas enteras porque era su única salida para avanzar. Marcó de inmediato a Lucía. «Necesito verte. Ya». Se encontraron en un rincón tranquilo de la terraza, donde nadie escuchaba. «¿Qué pasó?», preguntó Lucía al verla tan alterada. «Te tengo que contar algo, y no sé cómo vas a reaccionar». Sandra sacó su celular. Le mostró el mensaje. Le explicó todo. Lucía se quedó mirando la pantalla, sin poder parpadear. «¿Estás segura?» «Sí». «Tu solicitud fue modificada. Por ella. Por Rebeca. Ella fue quien te quitó la beca. Ella te borró del camino». Lucía sintió que le temblaban las manos. Todo empezó a encajar. El silencio de Emilio. Las cartas que nunca llegaron. La distancia. Todo. Lo habían separado. No por destino. Por Rebeca. ¿Cómo es que nunca me di cuenta? Porque nunca pensamos que alguien podía ser tan miserable. Lucía se sentó. Cerró los ojos un momento. No sabía si gritar, llorar o romper algo. Todo lo que sufrió, todo el camino que recorrió sola, había sido por culpa de alguien que decidió destruir su futuro porque sí, por envidia, por celos, por poder. En ese momento, volvió a sonar su celular. Era Emilio. «¿Dónde estás?» «Aquí, en la terraza con Sandra». «¿Puedes venir al cuarto?» «Pasó algo con Valeria». Lucía se paró de inmediato. Corrió al cuarto. Cuando llegó, encontró a Emilio con cara de susto. Valeria tenía los labios ligeramente morados, la respiración agitada. Una enfermera le acababa de aumentar el oxígeno. «¿Qué pasó?», preguntó Lucía acercándose a la cama. Tuvo un bajón de saturación. Empezó a agitarse de la nada. Lucía revisó todo. Miró los monitores, tocó su frente, revisó sus pupilas. Era una nueva señal. Algo no estaba bien. Y el tratamiento ya no estaba funcionando como esperaban. Tenían que actuar. «Voy a cambiar el protocolo», dijo Lucía. «Vamos a iniciar la opción B. Es más agresiva, pero no hay tiempo que perder». «¿Estás segura?», preguntó Emilio. «Sí, y necesito que firmes el consentimiento, porque hay riesgos, pero si no lo hacemos ahora, se nos puede ir». Él no dudó. Firmó. Mientras preparaban todo, Lucía le contó lo que acababa de descubrir. «¿Te acuerdas de la beca que nunca me dieron?». «Claro». «Rebeca fue la que la bloqueó. Cambió mis datos, modificó el sistema. Ella fue quien me dejó sin esa oportunidad, y probablemente la misma que te hizo creer que yo había desaparecido». Emilio se quedó helado. «¿Estás diciendo que ella fue la que nos separó?». «Sí». Emilio se llevó las manos a la cabeza. Era demasiada información. Demasiados años pensando que había sido una decisión de la vida, del tiempo, de la distancia. Y ahora saber que todo fue manipulado por alguien que tenía acceso, poder y cero límites. Lucía se acercó. «No te estoy diciendo esto para que la confrontes. Solo quiero que sepas la verdad. Para que entiendas por qué nunca llegó ninguna carta. ¿Por qué no me fui? ¿Por qué no aparecí más?». Emilio la abrazó fuerte. «Lo siento. Te juro que lo siento». Lucía no dijo nada. Solo lo apretó. Y después volvió al trabajo. La nueva fase del tratamiento inició esa tarde. Valeria fue conectada a un equipo especial. Lucía pidió que la trasladaran a una sala más equipada. Ella misma se quedó a dormir en una silla junto a la cama. Sandra le llevó una cobija y algo de comer. Emilio no se movió del lugar. Y en la oficina de dirección, Rebeca recibía un sobre, un documento anónimo, con pruebas, con pantallazos, con datos. Al abrirlo, supo que alguien ya sabía la verdad y que, por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que perder. El pitido del monitor subía y bajaba como si jugara con los nervios de todos en la sala. Valeria estaba pálida,
más delgada, con los labios resecos y la respiración cada vez más corta. Tenía ojeras profundas y sus ojos, cuando los abría, parecían de otro mundo. Lucía no se movía de su lado. Cada 2 minutos revisaba algo: el suero, la temperatura, los niveles en sangre. Sabía que estaban en un momento clave. Si el cuerpo de Valeria no respondía en las próximas horas al nuevo tratamiento, habría que tomar otra decisión. Y esa ya no sería tan controlada. Sandra entró con un café en la mano y cara de preocupación. «No me gusta cómo está respirando», le dijo bajito. «A mí tampoco. ¿Y si el tratamiento no funciona?» Lucía no quiso responder. No podía. Solo miró el monitor de nuevo. Emilio se acercó con los ojos cargados de angustia. Se notaba que no había dormido nada. ¿Ya no hay más que hacer? «Sí hay», respondió Lucía. «Pero el siguiente paso ya es invasivo. Es un tratamiento experimental. No está aprobado oficialmente en el país, pero tengo contacto con una médica en Guadalajara que lo aplica con buenos resultados». ¿Y qué implica? Terapia inmunológica intensiva. Se trabaja con medicamentos biológicos, algunos importados. El proceso es fuerte. Tiene efectos secundarios, pero puede hacer que su sistema despierte y se defienda por fin. Emilio no dudó. «Hagámoslo. Necesito pedir los medicamentos. Y cuestan. No importa. Yo los pago. También necesito que firmes un nuevo consentimiento. Y que estés consciente de los riesgos. No te voy a mentir. Puede mejorar rápido, o puede colapsar». Emilio agarró el bolígrafo sin temblarle la mano. «Prefiero pelear con todo que quedarme esperando». Lucía sintió una punzada en el pecho. Admiraba esa fuerza, esa entrega, pero también le dolía que tuvieran que llegar a este punto. Sandra hizo unas llamadas. Una enfermera salió volando con una lista. Todo tenía que salir perfecto. No había margen de error. Mientras tanto, en la oficina de Rebeca, un sobre cerrado seguía en su escritorio. No lo había abierto del todo, solo lo justo para ver las primeras líneas. Sabía que era información peligrosa, que alguien había descubierto lo de la beca, que tarde o temprano se iba a hacer público, pero aún no decidía si enfrentarlo o desaparecerlo. El problema es que cuando juegas sucio durante años, un error basta para tumbarte todo. Tocaron la puerta. Era Emilio. Ella intentó sonreír como siempre. «Pasa», él cerró la puerta con firmeza. Caminó hasta su escritorio. Sacó unas hojas de una carpeta. «¿Qué es esto?» «Pruebas». «¿De qué?» «De que tú manipulaste la beca de Lucía. De que fuiste tú quien borró su información del sistema. De que fuiste tú quien nos separó». Rebeca bajó la vista por un segundo. Luego levantó la cara, tranquila. «¿Y qué piensas hacer?» «Lo que sea necesario». «¿Vas a denunciarme?» «Si tengo que hacerlo, sí. ¿Y si todo eso salpica al hospital? ¿Y a ti?» «No me importa». Rebeca se paró. «¿Tanto te importa esa mujer?» «Sí». «Pero más me importa mi hija. Y tú estás cruzando todos los límites. No voy a dejar que toques a ninguna de las dos nunca más». Ella sonrió con cinismo. «No tienes pruebas legales». «No todavía, pero las voy a conseguir». Y sin decir más, Emilio salió. Rebeca respiró hondo. Sabía que ya no podía jugar como antes, que el terreno estaba temblando, y que Lucía no se iba a dejar. Esa misma noche, los medicamentos llegaron. Lucía preparó todo con cuidado. Sandra la ayudó a medir, a controlar dosis, a conectar el equipo. Valeria dormía, pero su cuerpo seguía luchando. A las 3 de la mañana empezó la terapia, lentamente. Como debía ser, Emilio no se despegó. Agarraba la mano de su hija como si pudiera pasarle fuerza solo con tocarla. Lucía lo observaba, y aunque estaba agotada, su mirada estaba firme. «Lo estamos haciendo bien», le dijo. «Y si no resulta», respondió Emilio, «por lo menos sabremos que no». Nos rendimos. Pasaron las horas, lentas, cargadas de miedo, y entonces, cerca del amanecer, el monitor empezó a estabilizarse. La respiración de Valeria se hizo más suave.
El color volvió poco a poco a sus mejillas. Era pronto para cantar victoria, pero por primera vez se notaba un cambio. Lucía soltó el aire que llevaba guardado desde hacía días. Emilio se acercó, la abrazó fuerte. No dijo nada, pero ella supo que era un gracias sin palabras, un no sé qué haría sin ti. Y en otra parte del hospital, Rebeca abría otro sobre. Este no era anónimo, era una citación del Consejo Administrativo para revisar su conducta. Y ahora sí, la jugada se le venía de regreso. El ambiente en la sala de juntas no era normal. Nadie hablaba. Los doctores se miraban entre sí con caras de no entender nada. Los administrativos revisaban carpetas sin saber bien qué buscaban. A un lado de la mesa principal estaba Rebeca, con traje beige, labios firmes y mirada recta, como si ya supiera que venía un terremoto y aún así no pensara moverse. Del otro lado, Emilio, con ropa simple, sin corbata, pero con los ojos fijos y una carpeta en la mano. A su lado, el doctor Alvarado, que había convocado la reunión a pedido del consejo. Bien, empezó Alvarado. Estamos aquí para revisar una queja formal presentada contra la directora administrativa, Rebeca Contreras. Emilio Duarte, padre de una paciente atendida en esta clínica, ha solicitado esta revisión. Rebeca no dijo nada, solo cruzó los brazos. Emilio se levantó. Gracias por su tiempo. No vengo aquí con rumores ni con corajes personales. Vengo con hechos, y los voy a decir como son, con nombre y apellido. Abrió la carpeta. Sacó una hoja. Este es un documento del sistema interno de esta clínica, donde se ve que la señora Rebeca Contreras modificó información en una solicitud de beca perteneciente a Lucía Ramírez, pediatra de este hospital. No solo cambió datos, también eliminó información clave para que esa solicitud fuera rechazada. Mostró otra hoja. Este es el correo que ella envió en ese entonces al Comité de Revisión Académica, diciendo que Lucía había decidido no continuar el proceso. Falso. Lucía nunca renunció. Nunca supo siquiera que la beca la habían considerado. Los presentes empezaron a moverse en las sillas. Algunos intercambiaban miradas. Alvarado seguía callado, escuchando. Emilio continuó. Esa beca era para estudiar en Monterrey. En esa época, Lucía y yo teníamos una relación. Y casualmente, después de eso, dejaron de llegar sus cartas, sus llamadas. Me hicieron creer que ella se había ido, que había cerrado el ciclo. Años después supe que no, que seguía aquí, que nunca dejó de buscarme, y que alguien se encargó de desaparecerla de mi vida. Emilio levantó la voz un poco, y esa persona fue Rebeca Contreras. Ella finalmente habló. No tienes pruebas legales, nada de eso tiene un sello, una firma. Emilio la miró con fuerza. No necesitas firmar un crimen para que sea crimen. Aquí hay registros del sistema, accesos con tu usuario, horarios, nombres. Todo apunta a ti. Uno de los doctores intervino. Rebeca, ¿tienes algo que decir? Ella se paró. Yo no tengo nada que ocultar. Siempre he hecho mi trabajo pensando en el orden de esta clínica. Y si en algún momento tomé decisiones administrativas, fue porque creí que eran necesarias. Esta historia personal no tiene por qué afectarnos ahora. Lo de la doctora Ramírez es del pasado. Justo en ese momento se abrió la puerta. Lucía entró, con bata blanca, sin miedo en la cara. Perdón por interrumpir, dijo, pero esto sí me afecta. A mí, a mi hija, a mi carrera y a mi vida. Se acercó a la mesa. Todo lo que Emilio está diciendo es cierto. Y quiero agregar algo más. Rebeca no solo bloqueó mi beca, también ha estado interfiriendo en el tratamiento de Valeria, usando excusas administrativas para frenarme, bloquear mis órdenes, impedirme acceder al sistema, todo con la intención de sacarme del caso. Uno de los miembros del comité preguntó, ¿tiene pruebas de eso? Lucía sacó su propio archivo. Tengo los registros de sistema.
donde se ve el momento exacto en que mis permisos fueron cancelados sin justificación. También tengo mensajes del laboratorio que muestran cómo se detuvieron estudios por orden de ella. Aquí está todo. El silencio en la sala era pesado. Nadie sabía cómo reaccionar. Rebeca intentó decir algo más, pero Alvarado la detuvo. Creo que es suficiente por hoy. Vamos a revisar todo esto con el equipo legal. Pero si todo lo que se muestra aquí se confirma, no solo vamos a quitarte de tu puesto, Rebeca. También vamos a levantar una denuncia. Ella no contestó. Solo se quedó sentada, con la cara dura, como si no creyera lo que estaba pasando, como si no supiera que su reinado estaba temblando por dentro. Emilio se acercó a Lucía, la tomó de la mano, sin miedo a nada. «Gracias», le dijo bajito. Ella solo asintió. En ese momento, lo único que les importaba era Valeria. Todo lo demás era ruido, pero sabían que por primera vez alguien les estaba creyendo, y que la verdad, aunque tardó, por fin tenía voz. Cuando salieron de la sala, Sandra los estaba esperando con una sonrisa. «Me acaban de avisar. Valeria está reaccionando». Se despertó. Preguntó por su papá. Lucía y Emilio se miraron, con los ojos brillosos, y salieron corriendo, porque lo demás podía esperar. Lucía salió del cuarto de Valeria con el corazón latiendo lento. La niña ya estaba despierta, pero cansada. Apenas le habló. Solo estiró la mano buscando la de su papá. Emilio lloró en silencio cuando la sintió reaccionar, como si ese pequeño gesto fuera suficiente para creer otra vez. Lucía sonrió, le acarició el cabello, le dio las gracias al cielo sin decirlo en voz alta. Y cuando cerró la puerta, se quebró por dentro. Bajó a la sala de descanso y se sentó en la misma silla de siempre, donde había estado 1000 veces con Sandra, con mentes en el café frío, con la cabeza llena. Esta vez no quería hablar con nadie. Apagó el celular, se quitó la bata y la dejó en sus piernas como si pesara 1 tonelada. La presión había bajado, sí, pero lo que traía adentro, eso no se iba con una buena noticia. Estaba agotada, por fuera y por dentro, con los ojos secos de tanto llorar, con la espalda doblada por las noches sin dormir. Sentía que todo lo que había pasado en los últimos días la había dejado sin fuerza, sin fe, como si la lucha hubiera valido la pena, pero le hubiera costado más de lo que podía pagar. Entró Sandra, con un jugo y cara preocupada. ¿Todo bien? Lucía no respondió, solo la miró. Sandra se sentó a su lado, como siempre. ¿Pasó algo con Valeria? No, todo bien con ella, reaccionó. Es lo mejor que nos ha pasado en días. Entonces, ¿qué pasa? Lucía respiró profundo. Me voy. ¿Cómo que te vas? Voy a renunciar. Sandra se quedó en silencio. No lo veía venir. O tal vez sí, pero no lo quería aceptar. ¿Estás segura? Sí. No puedo más, Sandra. Ya no quiero estar en este lugar. Pero ganaste. Todo lo que hiciste funcionó. Te defendiste, te escucharon. La niña mejoró. Sí, pero yo me perdí en el camino. Sandra la miró sin entender del todo. ¿Esto es por Emilio? No. Bueno, sí, en parte. Pero no es solo por él. Es por todo. Por cómo me sentí. Por cómo me hicieron dudar de mí. Por cómo esta clínica, este sistema, me aplastó. Aunque ahora me den la razón, ya no me siento bien aquí. Ya no tengo paz. Y si me quedo, me voy a volver a alguien que no soy. Sandra no insistió. La entendía. Sabía que cuando Lucía tomaba una decisión así, era porque lo había pensado 1000 veces. Emilio estaba en el cuarto con Valeria, contándole una historia, bajito, mientras ella jugaba con su dedo. Estaban tranquilos, en un momento que parecía sacado de otro tiempo. Pero entonces llegó Lucía, con la mirada triste, y todo cambió. ¿Pasó algo?, preguntó él. Necesito hablar contigo. Salieron al pasillo.
Lucía se paró frente a él, seria. Voy a renunciar. ¿Qué? Ya tomé la decisión. ¿Pero por qué? Justo ahora que todo se está arreglando. Justo por eso. Porque ya le di todo lo que pude a este lugar. Porque lo que viví aquí me partió en 1000 pedazos. Y porque necesito volver a mí. A respirar. Emilio no supo qué decir. No se lo esperaba. Pensé que podríamos, no sé, reconstruir algo. Yo también lo pensé. Pero ahora siento que lo que necesito es otra cosa. No estoy huyendo. Solo me estoy cuidando. Él se quedó callado. Dolido. ¿Y Valeria? La voy a dejar con Sandra. Ella ya sabe todo. Te prometo que va a estar en buenas manos. Emilio bajó la cabeza. Asintió. Pero no podía ocultar la tristeza. Lucía se acercó y le tomó la cara con ambas manos. Esto no significa que no te quiera, pero hay veces en que uno tiene que irse. Aunque el corazón diga otra cosa, él la abrazó fuerte, como si no quisiera soltarla. Gracias por todo, dijo bajito. Gracias por confiar en mí. Se separaron. Lucía le dio un beso suave en la frente. No, en la boca, en la frente, un adiós de esos que duelen más que 1000 gritos. Horas después, entregó su renuncia. No hizo show. No gritó. Solo dejó la carta, firmó y se fue. No se despidió de muchos. No quería explicaciones, solo quería cerrar. Salió del hospital con la bata en la mano y los ojos bien abiertos. Respiró hondo al pisar la calle. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía el aire de verdad. Detrás de una ventana, Rebeca la vio irse. No sonrió. No celebró. Porque en el fondo sabía que esa mujer se iba, pero con la dignidad intacta. Y ella, aunque seguía ahí dentro, ya no tenía casi nada. El hospital estaba en silencio, como si la noche entera estuviera esperando que algo pasara. Sandra caminaba por el pasillo de pediatría con una carpeta en la mano, revisando los medicamentos que le habían administrado a Valeria durante el día. Todo parecía estable. La niña había reaccionado bien, se mantenía despierta por ratos y hasta había pedido jugo. Emilio se quedó dormido en una silla junto a la cama, con la cabeza inclinada y los brazos cruzados. Por primera vez en días, respiraba con un poco de calma, pero no duró. Faltaban 10 minutos para la medianoche cuando la enfermera de turno entró al cuarto y notó algo raro. Valeria tenía el rostro más pálido que de costumbre y movía los labios sin emitir sonido. El monitor mostraba un descenso brusco en la saturación de oxígeno. En segundos, la situación cambió por completo. Sandra fue avisada de inmediato. Corrió hasta el cuarto, revisó signos, pidió el carro de emergencias, ordenó subir la dosis de oxígeno y preparar el medicamento de rescate. Emilio despertó por los gritos, se paró sobresaltado y vio el caos. ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando? Sandra no respondió. Estaba concentrada. Intentaba estabilizarla, pero algo no estaba funcionando. Valeria empezaba a convulsionar. Su cuerpo se sacudía débilmente. La piel se le puso grisácea. Sandra apretó la mandíbula. Nunca había visto algo así desde que entró al área. Necesitamos ayuda. Ya. ¿Dónde está el doctor de guardia?, gritó una enfermera. Está en otro procedimiento. No contesta. Sandra tragó saliva. Sabía que no podía esperar. Llámenle a Lucía. Ahora. Emilio sacó su celular. Marcó 2 veces. Nadie contestó. Volvió a intentar. A la tercera, por fin. Lucía respondió con voz cansada. ¿Bueno? Lucía. Valeria está mal. Muy mal. No hay nadie que sepa qué hacer. Te necesito. Del otro lado hubo un silencio largo. Renuncié, Emilio. Lo sé, pero te lo estoy pidiendo como papá. No como paciente. No como nada. Solo como papá. Se nos va. Y no hay nadie que entienda lo que pasa más que tú. Lucía cerró los ojos. Estaba en su casa, sentada en el sillón,
con una cobija encima y las luces apagadas. Había intentado dormir. Había intentado alejarse. Pero la voz de Emilio al teléfono le atravesó el alma. «Dame 15 minutos». Colgó. Se levantó sin pensarlo. Se puso los jeans del día anterior, una sudadera, amarró el cabello en una cola mal hecha, agarró su bolso y salió. Llegó al hospital corriendo, con el corazón en la boca. Subió las escaleras como si el tiempo no alcanzara. Cuando llegó al cuarto, todo seguía tenso. Valeria estaba conectada, apenas con signos vitales. «Lucía», gritó Sandra al verla entrar. «¿Qué pasó exactamente?». Sandra explicó rápido. Lucía revisó todo en segundos. Hizo preguntas, ordenó ajustes, pidió que prepararan un medicamento específico que había dejado recomendado en caso de emergencia. «¿Quién le aplicó el último biológico?», preguntó. «Lo hizo el residente nuevo», dijo una enfermera. Lucía frunció el ceño. «¿Siguió las indicaciones?». «Usó la dosis completa, no la fraccionó». Lucía cerró los ojos. «Ahí está el problema. Esa dosis era solo si pesaba más. Se lo advertí». Corrió al expediente. Confirmó. Era una sobredosis para el cuerpo de Valeria. No letal, pero sí lo suficiente para causar el colapso. «Vamos a contrarrestar». Ya, en menos de 5 minutos, le aplicaron el medicamento indicado. El monitor seguía inestable, pero empezó a dar señales de mejora. Valeria seguía pálida, pero dejó de convulsionar. Su respiración, aunque débil, se reguló un poco. Emilio la miraba como si no creyera lo que estaba viendo. «Lucía, gracias. No sé cómo». «No digas nada. Solo quédate con ella». Sandra se acercó mientras Lucía salía del cuarto un momento para tomar aire. La vio ahí, de pie, agotada, temblando un poco. «Te necesitábamos», le dijo Sandra. Y ella más que nadie. Lucía se dejó caer en una banca. Tapó su cara con las manos. No quería llorar ahí, pero no podía evitarlo. «Me fui porque sentí que ya no podía más. Y ahora estoy aquí, como si no me hubiera ido nunca. Porque tú no eres de las que huyen. Tú eres de las que vuelven. Cuando importa». Lucía se quedó callada. Lo sabía. Sabía que por mucho que hubiera querido cerrar esa historia, no era tan fácil. Esa niña ya era parte de ella. Al amanecer, Valeria estaba estable. Seguía en observación, pero ya no estaba en peligro. Dormía profundamente. Emilio le sostenía la mano y, del otro lado, Lucía la vigilaba en silencio. Ninguno de los dos hablaba. No hacía falta. Lucía pensaba en todo lo que había pasado, en el riesgo, en la línea delgada entre quedarse y desaparecer. Y ahí, viéndola respirar con dificultad pero en paz, supo algo. A veces rendirse no es irse, es solo darse un respiro para volver con más fuerza. El sol ni siquiera había salido bien cuando Emilio se metió al elevador con paso firme y la cara transformada. Ya no era el mismo de hace unos días, el que pedía, el que esperaba, el que dudaba. No. Este Emilio iba decidido, con una carpeta en una mano y el celular en la otra. El hospital estaba en silencio, pero él ya venía haciendo ruido por dentro desde la madrugada. Lucía se había quedado en la habitación de Valeria. No pensaba moverse hasta que la niña despertara bien. Sandra le llevó un café cargado y le hizo una seña de apoyo desde la puerta. Ella solo asintió. Sabía que Emilio había dicho que iba a encargarse de todo. Esta vez no lo detendría. Cuando la puerta de la oficina del director general se abrió, Emilio no esperó a que lo invitaran a pasar. «Buenos días. No voy a quitarle mucho tiempo», dijo, serio. El director, un hombre mayor que siempre prefería evitar problemas, se acomodó en la silla. «¿Qué ocurre, señor Duarte?» «Vengo a presentar formalmente una denuncia contra Rebeca Contreras. Ya tienen los antecedentes, ya tienen los documentos, pero ahora tengo esto».
Puso sobre el escritorio una carpeta con más pruebas. Correos reenviados por empleados de sistemas. Declaraciones por escrito de personal del laboratorio que había recibido presiones para retrasar resultados. Capturas de pantalla del sistema con fechas y nombres. Todo apuntando directo a Rebecca. Todo. Esto fue provocado por ella. El bloqueo del tratamiento de mi hija. Las trabas a la doctora Ramírez. La manipulación de procesos internos. Y todo con abuso de poder. El director leía rápido. Su cara se ponía más tensa con cada hoja que pasaba. ¿Esto ya fue compartido con alguien más? Sí, ya está en manos de mis abogados. Si este hospital no actúa, se hará público. Y créame, no va a ser bonito. El hombre tragó saliva. Déjeme hablar con el comité legal. Esto va a requerir una junta urgente. Tiene hasta el mediodía. Después de eso, yo me encargo. Emilio salió sin esperar respuesta. Afuera, varios empleados lo habían escuchado. Sabían que algo fuerte se venía, y muchos, aunque no lo decían, lo agradecían. Rebecca no tardó en enterarse. Alguien le avisó por mensaje. Están revisando tu expediente. Emilio metió pruebas nuevas. Ella se levantó de su escritorio, furiosa. Se fue directo al piso, de pediatría. Y ahí estaba Lucía, sentada junto a Valeria. Cuando la vio entrar, no se movió. Solo la miró. Tranquila. ¿Viniste a ver qué tan mal estoy para reírte? No. Vine a decirte que te estás metiendo en un juego que no puedes ganar. Lucía se levantó. ¿Sabes qué es lo peor de ti, Rebecca? Que te creí inteligente. Y al final, solo fuiste cobarde. Porque el poder que usaste siempre fue para aplastar, no para construir. Y ahora, ya no te queda nada. Rebecca apretó los dientes. Tú no eres nadie para decirme eso. No, pero sí soy alguien a quien intentaste destruir. Y aquí estoy, con tu odio encima, pero de pie. Tú, ni eso. Rebecca fue sin contestar, por primera vez, sin una sonrisa cínica. Horas después, la sala de juntas estaba llena. El director, los jefes de área, el equipo legal y ella, sentada en una esquina. Cuando el director leyó el informe completo, no hubo espacio para dudas. Se confirma manipulación de procesos internos. Se confirma bloqueo injustificado de tratamientos médicos. Se confirma intervención en decisiones ajenas a su cargo. Por tanto, a partir de hoy queda destituida de sus funciones. Su acceso al sistema ha sido revocado. Y la clínica se reserva el derecho de proceder legalmente según lo que determinen las autoridades. Rebecca no habló, no se defendió, solo se quedó ahí, congelada. Nadie la aplaudió, nadie la despidió, nadie la consoló. Esa misma tarde, al salir del hospital por la puerta trasera, vio a Emilio esperándola en la banqueta. No dijo nada, solo la vio. Te lo advertí, le dijo él, que si tocabas a Lucía o a mi hija, no me ibas a reconocer. Rebecca bajó la mirada y siguió caminando. Dentro, Lucía recibió la noticia por Sandra. Ya está, la corrieron, oficial, irrevocable. Lucía no sonrió, solo soltó el aire. No me alegra, pero al menos se acabó. Esa noche, el hospital se sentía más liviano, como si le hubieran quitado un peso de encima a todos. Y aunque todavía había cosas por resolver, una cosa estaba clara. La guerra, por fin, se había peleado sin máscaras. Y los que sobrevivieron eran los que nunca dejaron de decir la verdad. Valeria dormía tranquila. Respiraba con normalidad, ya sin aparatos, solo con un suero ligero y una mantita sobre los pies. Tenía los párpados cerrados y una paz rara que no había tenido en semanas. Emilio la miraba desde la silla, sin moverse, con la cabeza recargada en la pared y los brazos cruzados. No estaba dormido, pero tampoco del todo despierto. Tenía la mirada fija en su hija como si con eso pudiera retener todo lo que había pasado. Lucía estaba sentada a su lado, en silencio, con las manos en el regazo, sin celular, sin café, sin distracciones.
solo ella, y él, y ese cuarto donde se habían jugado la vida durante días. ¿Hace cuánto que no tenías un momento así?, preguntó Emilio sin mirarla. ¿Así como? De no hacer nada, de solo sentarte. Lucía soltó una risa flojita. No me acuerdo. Creo que ni cuando dormía hubo otro silencio, no incómodo pero sí raro, como cuando hay tanto que decir que no sabes por dónde empezar. Gracias por volver, dijo Emilio. No me iba a quedar en mi casa sabiendo que ella estaba mal. Pero pudiste, y no lo hiciste. Lucía lo miró. No sé si volver fue lo más lógico, pero fue lo único que mi corazón me pidió. Emilio bajó la cabeza. Se notaba cansado de todo, del dolor, del estrés, de la culpa. He pensado mucho en todo lo que te fallé, dijo, y a veces siento que aunque ahora esté aquí, ya no alcanzo a reparar nada. Lucía suspiró. No tienes que reparar nada. Ya no. ¿Eso es bueno o malo? Es real. Se quedaron callados otra vez. Yo pensaba que si pasábamos esto, podríamos tener una nueva oportunidad, dijo Emilio. Y yo pensaba que si pasábamos esto, íbamos a estar destrozados. ¿Y lo estamos? Un poco. Lucía se levantó. Caminó al otro lado del cuarto. Se paró frente a la ventana. No había mucho que ver. Solo un árbol seco y un estacionamiento lleno. Pero era mejor mirar eso que mirar a Emilio en ese momento. ¿Qué pasa?, preguntó él desde la silla. No lo sé. Me siento en pausa. ¿Pausa? Como si todo se detuvo. Como si mi vida se congeló cuando nos reencontramos. Primero por Valeria, luego por Rebeca, luego por el pasado. Y ahora que ya no hay guerra, no sé qué hacer. Emilio se paró también. ¿Tienes miedo? Mucho. ¿De qué? De que esto se repita. De que me vuelva a perder. De que te vuelva a perder. Emilio dio un paso hacia ella. Yo también tengo miedo. ¿De qué? De que lo que sentimos no sea suficiente para arreglar todo lo que rompimos. Lucía lo miró, de frente. No quiero volver a vivir lo mismo, Emilio. Yo ya no soy la chava de la parada de camiones. No soy la que esperaba cartas, ni promesas, ni fantasías. Y yo no soy el que se fue sin mirar atrás. Tal vez sí lo fuiste. Tal vez. Pero hoy no. Lucía bajó la mirada. No porque dudara de él, dudaba de ella, de su capacidad de volver a confiar, de soltar el miedo, de entregarse sin condiciones. ¿Y si ya no sabemos cómo querernos?, dijo. Entonces aprendemos desde cero. Lucía sonrió sin querer. Hablas como si todo fuera sencillo. No es sencillo. Pero tú y yo no somos sencillos tampoco. Y aún así, aquí estamos. Se acercó. La abrazó despacito. Ella lo permitió. No lo rechazó, pero tampoco lo abrazó fuerte. Se quedó quieta, como si su corazón necesitara tiempo para decidir si podía volver a latir sin miedo. Valeria se movió un poco en la cama, soltó un gemidito y abrió los ojos apenas. ¿Papi? Emilio se acercó de inmediato. Aquí estoy, princesa. Lucía fue por agua. Le limpió la frente con una toallita. Le arregló el suero. Lo hizo todo en silencio, con una delicadeza que no se fingía. ¿Ya me puedo ir a casa?, preguntó la niña. Pronto, mi amor, dijo Lucía. Muy pronto. Cuando la niña volvió a dormirse, Emilio y Lucía se quedaron parados uno al lado del otro, cansados, cargados de emociones, pero sin saber cómo avanzar. No quiero forzarte, dijo él. Si necesitas espacio, tiempo, lo que sea, te lo doy. No es eso, respondió ella. Es solo que mi vida se quedó suspendida en este hospital, y ahora que todo bajó, me doy cuenta de que yo también me pausé. Entonces hay que volver a darle play. Lucía se rió suave. No es tan fácil. ¿Y si empezamos con algo simple? ¿Cómo qué?
Como un café. Uno real. Fuera de aquí. Sin batas. Sin diagnósticos. Solo tú y yo, viéndonos con calma. Lucía lo pensó. Por primera vez en días, se permitió imaginar otra cosa. Una mesa sencilla. Una taza caliente. Y él frente a ella. Sin ruido. Sin caos. Sin miedo. Va. Pero uno pequeño. Nada de café gigante con doble crema y azúcar de coco. Trato hecho. Se miraron. Con una ternura que no se había ido. Solo se había escondido un rato. Y aunque la vida seguía en pausa para ellos, tal vez ese pequeño plan era justo lo que necesitaban para volver a empezar. Era viernes al mediodía cuando tocaron la puerta del cuarto. Lucía estaba revisando el alta médica con Sandra y Emilio estaba acomodando los zapatos de Valeria, que ya se sentía mejor y quería irse a casa cuanto antes. ¿Sí?, preguntó Emilio sin mirar. La puerta se abrió y una voz que no se escuchaba desde hacía años sonó con fuerza. «Hola, Emilio», él volteó. Se le borró la expresión. Lucía también se giró y se quedó helada. «¿Tú?», soltó Emilio sin poder disimular el asombro. «Sí, soy yo». Era Gerardo, hermano mayor de Andrea, la esposa fallecida de Emilio. Bien vestido, con mirada seria y esa energía tensa que siempre había traído. Habían pasado más de 3 años desde el funeral, y ni una llamada, ni un mensaje. Nada, hasta hoy. Lucía se mantuvo en silencio. No conocía al tipo, pero la tensión que entró con él se sentía como si le hubieran bajado la temperatura al cuarto. «¿Qué haces aquí?», preguntó Emilio cruzándose de brazos. Gerardo entró como si tuviera derecho. Caminó hasta el centro del cuarto y miró a Valeria, que lo vio con desconfianza desde la cama. «Quiero hablar contigo. A solas. No es el momento. Lo va a hacer. Porque no me voy a ir». Lucía se acercó a Valeria. «Ven, princesa. Vamos a caminar un poquito por el pasillo. ¿Te parece?». La niña asintió. Sabía que algo pasaba y prefería no escuchar. Cuando salieron, Emilio y Gerardo quedaron cara a cara. «Habla», dijo Emilio tenso. «Vengo a hacer las cosas bien, a recuperar lo que me pertenece». «¿Perdón?». «Valeria es la única hija de mi hermana. Y como su hermano, tengo derecho a saber qué está pasando con ella». «No tienes ningún derecho legal sobre ella. Soy su padre. Punto. No estoy aquí por gusto. Vine porque me avisaron lo mal que estaba. Que estuvo al borde de morir. Y tú, ocupado con tus dramas, con tus médicos, con tus novias. Bájale, Gerardo. No voy a bajarle nada. Quiero asegurarme de que Valeria esté en un ambiente estable. Y si eso implica llevar esto a un juzgado, lo voy a hacer». Emilio lo miró con los ojos encendidos. «¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo que ya no confío en ti como el único adulto responsable. Vi lo que pasó con la clínica, con la directora, con la doctora. Todo un caos. ¿Y tú en medio? No me parece. Lucía salvó la vida de tu sobrina, y yo estuve aquí cada segundo. Así que no me vengas con cuentos. Lucía es tu nueva pareja. ¿Sí o no?». Emilio no contestó. «Exacto. Entonces está claro que tus decisiones están basadas en emociones, no en lógica. Por eso estoy aquí, para tomar acción. Tú nunca estuviste para ella, ni cuando nació, ni cuando murió Andrea. Te desapareciste. Eso no me quita mis derechos como tío. Y ahora que veo el panorama, quiero pedir una evaluación familiar». Emilio se acercó, molesto. «Tú no sabes nada de lo que vivimos aquí. No sabes cuántas veces Valeria gritó en las noches por su mamá, ni cuántas veces me miró con miedo porque pensaba que también me iba a morir. No estuviste, no preguntaste, no mandaste ni una maldita llamada. Y ahora vienes a decir que quieres cuidar de ella. ¿Neta? Sí, porque puedo darle una vida diferente. ¿Cuál? ¿La tuya? ¿La del abogado que vive en otro estado y trabaja 16 horas al día? Conmigo va a tener estabilidad. Conmigo tiene amor.
Gerardo no dijo nada por un momento. Después sacó una carpeta del maletín. Ya metí los papeles. Vamos a tener una audiencia en una semana. Y te aconsejo que vayas con abogado. Emilio se quedó mirando la carpeta con la sangre hirviendo. Lárgate de aquí. Gerardo dio media vuelta. Nos vemos en el juzgado. Cuando salió, Lucía regresó con Valeria. La niña no preguntó nada, pero algo notó. ¿Qué te dijo? Que se va a poner feo, dijo Emilio bajando la mirada. ¿Qué tan feo? Va a pelear por la custodia. Lucía se sentó a su lado. Le agarró la mano, esta vez no para consolarlo, sino para acompañarlo. Entonces vamos a pelear también. No estás solo. Esa noche, mientras Valeria dormía otra vez, Emilio se quedó viendo la ciudad desde la ventana. Su corazón no entendía por qué. Justo cuando parecía que todo se acomodaba, la vida volvía a patearlo. Pero esta vez no se iba a quebrar. No después de todo lo que habían pasado. Lo que no sabía era que Gerardo ya tenía un plan. Iba a usar todo lo que pudiera. Informes médicos, declaraciones, hasta el pasado de Lucía, si era necesario. Y si el hospital había sido un campo de batalla, ahora venía la guerra de verdad. El salón del juzgado olía a papel viejo y a nervios. Bancas largas, aire acondicionado al mínimo, y ese silencio pesado que solo se rompe con un golpe de martillo. Emilio llegó de traje sencillo, sin corbata, con Valeria de la mano. Lucía iba detrás de ellos, seria, con el cabello recogido y una libreta en la mano. Sandra los acompañaba también, por si necesitaban apoyo. Ninguno hablaba mucho. Ya lo habían dicho todo entre miradas en los días previos. En el otro lado, Gerardo se sentó con su abogado. Impecable. Traje caro, corbata bien puesta, actitud de «esto lo tengo ganado». Saludó con una mueca educada, pero sin mirar a nadie, a los ojos. Caso número 2664. Solicitud de revisión de custodia. Solicitante: Gerardo Martínez, tío materno de la menor Valeria Duarte. El juez era un tipo serio, sin paciencia para dramas. Llevaba lentes en la punta de la nariz y hablaba, cortado como quien ya ha visto de todo. ¿Listos? Empezamos. Gerardo fue el primero en hablar. Su abogado se paró junto a él y leyó lo que parecía una carta de presentación disfrazada de preocupación. Mi cliente solicita una revisión del entorno actual de la menor debido a incidentes recientes donde se puso en riesgo su salud y bienestar. No busca dañar, solo proteger. ¿Incidentes recientes?, preguntó el juez. La menor fue ingresada de emergencia por un cuadro grave, no diagnosticado a tiempo, con interferencia directa de una doctora que tiene una relación sentimental con el padre. Además, hay registros de conflicto interno en la clínica donde fue atendida. Lucía respiró hondo. Emilio apretó los puños. Gerardo seguía ahí, con cara de héroe que viene a salvar lo que no cuidó nunca. El juez volteó hacia Emilio. «Señor Duarte, ¿qué tiene que decir?» Emilio se puso de pie. «Su señoría, mi hija ha vivido conmigo desde el día en que nació. Fui esposo de Andrea, la hermana de Gerardo, hasta que falleció hace 3 años. He estado con Valeria en cada etapa. Solo nosotros dos. Él no estuvo en el funeral. No estuvo en el hospital. No estuvo en nada. Gerardo pidió la palabra. No estuve porque vivía fuera y porque no fui avisado a tiempo, pero eso no significa que no me importe. ¿Y por qué vienes ahora?», preguntó Emilio con la voz temblando de rabia. El juez lo detuvo. «Por favor, hable uno a la vez». Gerardo retomó. «Yo solo quiero asegurarme de que Valeria tenga una vida estable. El señor Duarte ha estado involucrado en conflictos. Su pareja tuvo enfrentamientos con la dirección del hospital. Hubo riesgos médicos. Todo eso genera dudas». «¿Y tú qué sabes de estabilidad?», dijo Emilio sin aguantarse. «¿Sabes cuántas noches pasé con mi hija dormida en un sillón del hospital? ¿Sabes cuántas veces me la llevé en brazos porque no podía ni caminar? ¿Dónde estabas tú cuando lloraba por su mamá?». El juez volvió a intervenir. «Señor Duarte,
se le pidió mantener la calma. Lo intento, su señoría, pero esto es injusto. Y está basado en mentiras. El juez anotó algo y pidió que se llamara a Lucía Ramírez como testigo. Lucía se paró, caminó hasta el frente. Juró decir la verdad. Su voz era firme. No estaba temblando. No esta vez. ¿Cuál es su relación con la menor?, preguntó el juez. Soy pediatra. Atendí su caso en la clínica privada donde trabajo. ¿O trabajaba? ¿Y su relación con el padre? Fuimos pareja en la adolescencia. Nos reencontramos cuando él llegó con su hija enferma. Empezamos a hablar de nuevo durante el proceso médico, pero mi prioridad siempre fue la salud de la niña. ¿Tuvo usted algún conflicto en la atención? Sí. Fui bloqueada por razones administrativas por parte de la dirección del hospital. Me quitaron acceso al sistema sin explicación. Pero, aún así, seguí intentando ayudar desde donde pude. ¿Cree que el padre actuó con responsabilidad durante el tratamiento? Sí. Emilio no se movió del hospital ni un minuto. Luchó con todo lo que tenía. Pagó tratamientos costosos. Se enfrentó a la dirección médica. Y cuando hubo un error médico, que por cierto no fue suyo ni mío, él fue quien más se desesperó por salvar a su hija. Si no fuera por él, Valeria no estaría aquí. El abogado de Gerardo intentó incomodar. ¿No cree que su cercanía con el padre afecta su juicio? Lucía lo miró con firmeza. Mi juicio lo afecta una cosa, la verdad. El juez pidió que se sentaran. Leyó en voz alta las declaraciones de Sandra, una carta de la escuela de Valeria y un informe psicológico donde se reflejaba el apego emocional de la niña con su papá. La menor tiene una figura paterna sólida. No se observa riesgo emocional, ni inestabilidad. Más allá de un entorno complejo, hay una red de apoyo clara, y no hay antecedentes legales que justifiquen un cambio de custodia. Gerardo se quedó quieto. El juez levantó la mirada. Este juzgado no ve elementos suficientes para modificar la custodia. Por tanto, se mantiene bajo la tutela total de su padre, Emilio Duarte. Se cierra el caso. Gerardo soltó el aire como si esperara otro resultado. Emilio no celebró, solo bajó la cabeza. Al salir del juzgado, Valeria corrió hacia él y lo abrazó sin preguntar nada. Solo se aferró como si supiera que por poco lo perdía. Lucía los miró desde unos pasos atrás. Sandra se le acercó. ¿Estás bien? Lucía asintió. No, ganamos una batalla. Ganamos una familia. Y aunque todavía quedaban cosas por resolver, por primera vez todos sentían que habían dicho la verdad, y esta vez, frente a todos. Una semana después del juicio, el silencio en casa de Emilio se sentía distinto. No era el silencio tenso de los hospitales, ni el de las madrugadas llenas de preocupación. Era ese silencio tranquilo que se siente después de una tormenta. Valeria dormía en su cuarto con su peluche favorito entre los brazos, respirando sin dificultad, con un parche de estrella en la frente porque, según ella, eso la curaba más rápido. Emilio estaba en la cocina, con una taza de café y el teléfono en la mesa. No lo veía. Solo lo tenía ahí, por si Lucía llamaba. No habían hablado desde el juicio. Se vieron afuera del juzgado, compartieron miradas, pero no palabras. Él sabía que ella necesitaba espacio. Después de todo, habían pasado por tanto que no podía esperar que en un día todo se resolviera. Miró la taza, la giró entre las manos. Pensaba en lo que había dicho el juez. Este entorno es complejo, pero fuerte. Y sí, era verdad. Nada de lo que vivieron fue sencillo, pero seguían de pie. Lucía, por su parte, había vuelto a su departamento. Aún no había regresado al hospital. No sabía si quería hacerlo. No sabía si podía. Pasaba los días limpiando, cosas que no necesitaban limpieza, viendo películas que no le interesaban, cocinando sin hambre. Se sentía rara, en pausa otra vez, pero distinta a la primera. Ahora no era tristeza, era algo parecido al vacío después de correr mucho.
Te paras, te cuesta respirar, y no sabes si fue miedo, cansancio o ambas. Una tarde, mientras intentaba leer sin concentrarse, sonó su celular. Era Sandra. ¿Cómo vas? Aquí, sobreviviendo. ¿Puedo decirte algo sin que te enojes? Depende. Estás rara, como si ya no supieras qué hacer con la vida. Lucía sonrió sin querer. Exacto así. ¿Y Emilio? Esperando, supongo. ¿Y tú? Pensando si quiero que me siga esperando. Sandra no dijo nada por unos segundos. ¿Tú lo amas? Sí. Entonces no pienses tanto. Ve a buscarlo. Lucía colgó sin decir nada más. Dejó el libro, se puso los tenis, agarró el suéter viejo de siempre y salió. En casa de Emilio, el timbre sonó cuando menos lo esperaba. Caminó hacia la puerta sin prisa. Al abrir, ahí estaba ella. Pelo suelto, ojos cansados, pero con una paz diferente. «Hola», dijo Lucía. «Hola», respondió él. «¿Tienes café?» Siempre. Entró sin decir nada más. Se sentó en el sofá. Emilio sirvió 2 tazas. Se la dio. Se miraron. Y ahí, sin guión, sin discursos, empezaron a hablar de verdad. De ellos, de Valeria, de lo que querían, de lo que ya no podían repetir. «No quiero volver a perderme por ti», dijo ella. «Ni yo por ti. Vamos despacio, ¿sí?» «Sí». Valeria salió del cuarto medio dormida, con el cabello alborotado. «¿Tía Lucía?» «Hola, mi amor». Corrió a abrazarla. Se quedó en su regazo como si fuera su lugar favorito en el mundo. Emilio los miró, y por primera vez sintió que lo que habían construido, aunque roto, era real. Días después, cuando la rutina empezaba a parecer vida de nuevo, Lucía fue a hacerse unos estudios de control. Nada grave. Solo para checar cómo estaba después del estrés. Algo rutinario. O eso pensó. Una semana más tarde, el doctor la llamó. Ella fue sola, sin decirle a nadie. «Todo está bien», dijo el médico. «Pero hay algo que tienes que saber». Lucía frunció el ceño. «¿Qué pasó?» «Estás embarazada». El mundo se detuvo. Por un segundo. Por 2. ¿Qué? Sí. Es temprano, pero confirmado. ¿No lo sospechabas? Lucía negó con la cabeza. No sabía si reír, llorar o gritar. Salió del consultorio con el corazón explotando. Se subió al auto. Se quedó ahí sentada. Un bebé. Ella. Emilio. Valeria. ¿Y ahora esto? Esa noche. Fue a su casa. Caminó despacio hasta la puerta. Tocó. Emilio abrió. ¿Todo bien?, preguntó. Lucía se le quedó viendo. Tragó saliva. «Necesito que te sientes». ¿Pasó algo? Sí. Entraron. Se sentaron. ¿Te acuerdas cuando dijimos que íbamos a empezar despacio? Sí. Lucía lo miró fijo. Pues creo que vamos a tener que apurarnos un poquito. Emilio la miró sin entender. ¿Por qué? Ella le puso la mano en 1900, el vientre. «Porque voy a tener un bebé». Emilio no dijo nada. Se quedó en shock. Luego sonrió. Luego se le llenaron los ojos de lágrimas. Luego se levantó y la abrazó. ¿En serio? Sí. ¿Mío? ¿Tú qué crees? Y ahí, en medio de ese abrazo, los dos entendieron algo simple. Nada volvió a ser igual. Y tal vez eso era lo mejor que les podía haber pasado.